En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, el cual ya ha roto de nuevo los 100.000 dólares, para de este modo determinar qué puede pasar con Bitcoin a partir de ahora. Bueno, como podéis comprobar, el precio de Bitcoin durante el día de ayer rompió los 100.000 dólares y bueno, no lo rompió tampoco por mucho, pero es cierto que no fue el típico toque y luego para abajo, sino que una vez superados los 100.000 dólares llegamos a subir prácticamente un 2% hasta los 101.878,79 dólares el Bitcoin. Actualmente volvemos a ver frenado, volvemos a estar formando esta especie de giro, esta especie de desaceleración, en este caso de movimiento a la baja. Y bueno, pues durante los próximos minutos lo que voy a hacer es simplemente explicar la tesitura en la cual nos encontramos y qué es lo que podemos esperar a partir de ahora. Como ya comentamos, el movimiento a la baja que estuvo formando durante los últimos días, y esto lo hablamos en el último vídeo, no tenía que preocuparnos en exceso por varios motivos. El primero es que ha subido tanto que un movimiento correctivo es aceptable. El segundo, que la estructura que estábamos viendo en gráfico diario es una especie de estructura de canal, de cuña, de triángulo. No tenemos claridad al 100% sobre cuál es el movimiento, pero sí que estamos viendo que es un patrón pues, de desaceleración y de reversión que puede terminar sin ningún problema en los 85.000, 84.000, 86.000. Bueno, pues esa zona, ¿no? Esa especie de nivel amplio, indicando simplemente el principio del movimiento de reversión. El único punto negativo, ahora lo trataremos, de este movimiento de reversión es la desaceleración con la cual se está moviendo. Y el tercer motivo por el cual no debía preocuparnos es que, independientemente de que en gráfico diario pudiera parecer que estábamos rompiendo esa zona inferior de lo que puede ser una especie de canal, en gráfico intradiario, teniendo en cuenta, por ejemplo, el gráfico de 4 horas, podíamos atacar sin problema la zona de los 92.800 dólares y no estar preocupándonos por un movimiento más bajista. ¿Por qué? Porque justamente en esa zona tenemos un nivel de como soporte por esta especie de rango que estamos viviendo en gráfico de 4 horas. Y es un poco lo que ocurrió, ¿no? El precio, pues de alguna forma, vamos a ver cuál es el nivel horizontal, bueno, diagonal, perdón, de gráfico diario. Y aquí vemos cómo sí que se empezó a romper, no en una, sino incluso en dos ocasiones, y el precio formó como esta especie de patrón de reversión, de doble suelo, y se dio completamente la vuelta. Con lo cual, el contexto en el cual nos estábamos moviendo y nos seguimos moviendo, de algún modo nos permitía ser optimistas respecto a no tener que sufrir por el movimiento bajista que estábamos formando. Y todo esto lo podéis ver detallado o más detallado dentro de los análisis que he estado haciendo durante esta semana y la semana anterior. Entonces, ¿cuál es el punto actual? Porque el precio sigue moviéndose de forma totalmente desacelerada. Vamos a olvidarnos, como ya comenté, de que esto es el impulso, de que tenemos todo un gran impulso y podemos formar todo un gran pullback. Aquí tenemos un movimiento impulsivo que empieza aquí y que termina aquí, o que podríamos decir que termina aquí, pero esto es una especie de anexo general con vida propia y que hay que tratarlo y analizarlo de forma totalmente diferente. Y entendiendo esto, podemos llegar a la siguiente conclusión, y es que el pullback o el movimiento correctivo ya no está siendo proporcional, porque la duración de este movimiento es totalmente desproporcional a este movimiento impulsivo previo. Como ya sabéis, y quien no lo sepa lo va a descubrir ahora, el precio puede hacer un pullback o una corrección en dos direcciones. Primero, hacer un impulso, hacer un pullback y una continuación. Y segundo, hacer un impulso, hacer un pullback y una continuación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, aquí estamos corrigiendo en precio porque el movimiento destaca por el precio que consume, y aquí estamos corrigiendo en tiempo porque el movimiento, el pullback, destaca por el tiempo que consume sin seguir con la tendencia anterior.
Los dos son movimientos correctivos que forman una especie de descanso dentro de, en este caso, una tendencia alcista o puede también ocurrir dentro de una tendencia bajista. Pero los dos son o tienen que ser proporcionales. No es aceptable que hayamos subido, por ejemplo, esto que estamos viendo y que luego el movimiento correctivo sea así, por muy en tiempo que sea, porque es desproporcional. Del mismo modo que tampoco es aceptable que hayamos subido esto y que luego el movimiento correctivo sea así. Da igual, porque es totalmente desproporcional el movimiento correctivo al movimiento impulsivo. Pues en este caso, si valoramos y analizamos lo que es el movimiento impulsivo, lo tenemos aquí, y vemos lo que es el movimiento correctivo, lo tenemos aquí, estamos viendo que sí, no estamos cayendo, de hecho estamos subiendo, pero la forma de subir es totalmente desacelerada o de reversión y además totalmente desproporcional. Además, la estructura y el cómo se está formando este movimiento es claramente desacelerado. Como ya comentamos el otro día, lo que está ocurriendo es que vemos una cantidad de velas de falta de dirección y de falta de consenso, con mucha sombra, con mucha vela por arriba, mucha sombra por arriba, mucha sombra por abajo, cuerpos pequeños en muchas ocasiones, etcétera, etcétera. Pues vemos un montón de movimientos o de velas de este tipo dentro de un movimiento. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica falta de claridad. Así que la estructura, independientemente de que haya librado la zona inferior y ahora esté formando este movimiento impulsivo, dudo y bastante que sea capaz de formar un claro movimiento, una clara continuación que, por ejemplo, pues no digo que tenga que ser súper alcista y que nos permita llegar a los 104.000, 105.000, 110.000. No hablo de niveles de precio, sino que hablo de forma. Y cuando digo forma me refiero a que, independientemente de que el precio pueda ir tendiendo al alza, no lo hará así. No lo hará con claridad, sino que lo hará más de esta forma de aquí o de esta forma de aquí. Es decir, desacelerando o como ya vivimos en este punto de aquí, desacelerando. Esto es una buena noticia y es una mala noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Pues bueno, simplemente porque el precio tiende al alza. Y pues yo creo que todos los que estamos en este barco, pues queremos que el precio siga tendiendo al alza. ¿Por qué es una mala noticia? Pues básicamente porque no vamos a ser capaces de predecir con claridad o de marcar unas probabilidades claras de qué es lo que podemos esperar a continuación de forma más precisa. Creo que independientemente de ello, el precio va a seguir tendiendo al alza. Sí, por varios motivos. Primero, porque las reacciones en todos los momentos en los que el precio ha ido para abajo han sido positivas, porque los mínimos tienden a ser cada vez mayores, no nos engañemos, porque el movimiento en gráfico diario sigue formando esta estructura de canal, aunque pueda variar la estructura y aunque sea una estructura que como tal, técnicamente hablando, pueda terminar con un movimiento correctivo mayor. Y finalmente, porque si medimos el ROI post-halving, no vamos a hablar del ROI de este año, no vamos a hablar del ROI de este ciclo alcista, que también vamos hasta la misma conclusión, o sea, convergen en ese sentido. Vamos a hablar del ROI post-halving, es decir, contar desde que hay halving, vamos a ir contando días, pam, 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 pam. Pues bien, lo que ha ocurrido en anteriores ciclos es que en esta misma etapa, después de venir de una estructura un poquito más correctiva, en esta misma etapa hemos visto grandes movimientos alcistas y continuaciones previas a movimientos correctivos mayores, con lo cual creo que todo indica, nuevamente, y esto no es algo que comente ahora, sino que es algo que vengo hablando y vengo comentando desde hace ya pues un par de semanas, creo que todo indica y converge hacia lo mismo. Independientemente de la forma final, triángulo, canal, cuña, lo que sea, independientemente de la claridad a través de la cual se forme ese movimiento, e independientemente de que creo que el target en el medio plazo será de por debajo de los 90.000, lo que considero que va a ocurrir durante las próximas semanas pues es un pequeño movimiento alcista mayor. Cuando digo próximas semanas, pues me refiero a los próximos días, hasta 14, 15 días más o menos,
previo a ese movimiento correctivo un poquito más denso, tanto por lo que estamos viendo en el precio como por lo que hemos estado viendo en anteriores ciclos. Además, una vez terminemos este mes de diciembre y este año 2024, viene año 2025, año post-halving, y ahí entrarán otras comparaciones más allá de lo que estamos viendo en cuanto a ROIs. Así que nada, voy a ir dejando este vídeo por aquí. Quería hacer una pequeña actualización de lo que está pasando, de la última hora de Bitcoin. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.